Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, quiero primeramente agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Y también quiero volver a agradecer a nuestros pastores que me han dado la oportunidad de poder traer el estudio bíblico en esta mañana. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos comenzado hace varias semanas bajo el tema Puesto los ojos en Jesús. Esto es un estudio a la carta a los Hebreos y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo número 12, el versículo 2 de Hebreos, donde nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y la semana pasada estuvimos estudiando de que las personas a quien el autor de Hebreo les está hablando en estos versículos del 4 al 8 del capítulo 6 de Hebreos son personas que decían ser que eran cristianas y que confesaban ser cristianos, pero que realmente no eran cristianos y no eran salvos y que estaban en peligro de la apostasía. Este era el grupo de personas a quien el autor de Hebreos le está hablando en este capítulo número 6. Y esa es la advertencia que entonces el autor de Hebreo le hace a este grupo de lectores, a este grupo de personas. Y también estuvimos viendo y estudiando de que la persona que nace de nuevo pasa a ser una nueva criatura. Y es entonces que esa persona tiene ahora una responsabilidad de ser santo porque Dios es santo. O sea, una vez que una persona confiesa que el Señor Jesús es su Salvador, ¿verdad? Y entrega su vida al Señor y pasa a nacer de nuevo, entonces esa persona tiene una responsabilidad de ser santo porque Dios es santo. Y estuvimos también hablando sobre la persona que dice ser que es cristiana y dice ser que es salvo, pero que sigue deliberadamente pecando y sigue con su vida de pecado. En realidad esa persona no es salva. En realidad esa persona no es cristiana. O sea, esta persona que confiesa ser cristiana, pero que sigue pecando deliberadamente, o sea, que no hay remordimiento, que no hay un arrepentimiento, sino que libremente sigue pecando y pecando y pecando. Esa persona realmente no es una persona salva y esta persona tiene que venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo y para que Él pueda recibir perdón y salvación. Y estuvimos viendo también de que una de las razones por la cual debemos poner nuestros ojos en Jesús es para que podamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es una de las razones por las cuales tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, nuestra mirada fija en Él. Y entonces en el día de hoy vamos a culminar con este capítulo número 6 de Hebreos, que es uno de los capítulos más difíciles de enseñar, pero gracias a Dios hemos podido, ¿verdad?, ir poco a poco viendo este capítulo y hoy lo vamos a estar culminando. Y en esta mañana vamos a orar antes de comenzar, ¿verdad?, a estudiar este capítulo para que el Señor nos dirija. Así que oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, primeramente para adorar tu nombre. Señor, te pedimos que se haga tu voluntad, Señor. Señor, que sanes al que esté enfermo, que libertes al que esté atado, que des paz a los corazones que están abatidos, Señor, y sobre todo, Señor, que traigas salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, las semanas pasadas hemos estado hablando sobre la seguridad de la salvación. Y en el día de hoy veremos que estar cerca de la obra de Jesucristo no es suficiente. O sea, estar cerca de Jesucristo no es suficiente, sino que hay que estar en Cristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy con en este capítulo número 6 de Hebreo. Vamos a ver cómo el autor les está dejando ver a sus lectores de que no simplemente estar cerca de Cristo es suficiente, sino que hay que estar en Cristo. Así que pasemos ahora a ver a cada una de las características que el autor utiliza para describir a estas personas en estos versos. Y veremos que estar cerca de las cosas de Dios no es suficiente para ser salvo. No es estar cerca de Cristo, sino que es estar en Cristo. Esto es lo que nos identifica a nosotros genuinamente como cristianos verdaderos. O sea,
Cristo tiene que morar en nosotros. Tenemos que estar en Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y esto lo vamos a estar viendo en unos momentos ahora mientras estemos estudiando este capítulo número 6 de Hebreos. Así que ahora pasemos a leer rápidamente los versículos del 4 al 6 para comenzar este estudio. Y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así que vemos que el autor de Hebreo está diciendo que es imposible que sean renovados para su arrepentimiento aquellos que se apartan, es decir, que no pueden volverse a arrepentir. Y esto lo dice después de que estas personas, número uno, hayan sido una vez iluminados, número dos, que hayan saboreado el don celestial, número tres, él está hablando de las personas que hayan tenido parte en el Espíritu Santo. Número 4, que hayan experimentado la buena palabra de Dios. Y número 5, que hayan experimentado los poderes del mundo venidero. Entonces, el autor continúa diciendo que es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que después de todo lo mencionado anteriormente se apartan de las cosas de Dios. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Y esto es lo que el autor les está dejando saber. Entonces el autor continúa y da un ejemplo y utiliza el ejemplo de la agricultura. Eso lo vemos en el versículo número 7 del capítulo 6 de Hebreos. Y entonces el autor dice que cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, reciben bendición de Dios. Y en cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, sino que está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Eso es lo que dicen los versículos del 7 al 8 del capítulo 6 de Hebreos. Así que en esta metáfora agrícola a los que reciben el juicio final se les compara a la tierra que no da plantas ni fruto útil, sino más bien se le compara como los espinos y cardos. Cuando recordamos las otras metáforas de la Biblia, en donde el buen fruto es señal de verdadera vida espiritual y la falta de fruto es señal de los falsos creyentes. Y esto lo vemos a través de las otras metáforas, ¿verdad? Y también de las parábolas que menciona Jesucristo. Por ejemplo, esto lo podemos ver en Mateo, el capítulo 3, los versículos del 8 al 10, donde dice que haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Mire cómo dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. También podemos ver en Mateo, el capítulo 7, los versículos del 16 al 20 nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, y mire cómo dice nuevamente, y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, aquí en este capítulo número 6 de Hebreos ya tenemos una indicación de que el autor está hablando de personas cuya evidencia más fidedigna en su condición espiritual, o sea, en el fruto que están dando, es negativa, sugiriendo así que el autor está hablando de personas que no son genuinamente creyentes, sino que son personas que dicen ser creyentes, pero que sus frutos, hermanos, son espinos y cardos, no dan frutos buenos y por sus frutos son conocidos, o sea, por los frutos que estas personas estaban dando, el autor puede ver y puede observar que estas personas no son creyentes verdaderos. Y esto es una pregunta que debemos hacernos en este día también. ¿Estamos dando frutos como cristianos? ¿Son buenos los frutos que estamos dando? Esto es algo que debemos ir pensando, ¿verdad? Como nosotros como cristianos.
que confesamos que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Tenemos que estar pendientes si estamos dando buenos frutos y no espinos y cardos. Esto nos indica, hermanos, claramente que estar cerca de Cristo no es suficiente, sino que hay que estar en Cristo para poder ser salvo, hermanos. No es suficiente simplemente decir, sí, yo soy cristiano, sino que tenemos que estar en Cristo. Tiene que haber una regeneración en nuestras vidas. Cristo tiene que pasar a morar en cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Si no estamos en Cristo y Cristo no está en nosotros, entonces tenemos que reevaluar y examinar nuestras vidas y tenemos que volver de nuevo a arrepentirnos y buscar la salvación de Dios. Entonces analicemos estas características de estas personas que el autor de Hebreos nos menciona en los versículos del 4 al 6. Y las características son, número 1, que estas personas hayan sido una vez iluminados. El autor dice que ellos han sido una vez iluminados, pero esta iluminación simplemente quiere decir que llegaron a comprender las verdades del Evangelio y no que respondieron a estas verdades con fe genuina, la fe que salva. Esa es la primera característica, ¿verdad? Que una vez dijeron que hayan sido iluminados, o sea, que hayan escuchado la palabra del Señor, pero realmente no respondieron a estas verdades del Evangelio con una fe genuina, una fe que salva. Número 2, la segunda característica es que hayan saboreado el don celestial. El pasaje dice además que estas personas han saboreado el don celestial. La idea de saborear es el hecho de que probar es temporal y uno puede decidir aceptar o no lo que está probando. Por ejemplo, la misma palabra griega que se está utilizando, perdóneme la dicción de esta palabra, geomai, se usa en Mateos capítulo 27, en el versículo 34, para decir que los que crucificaron a Jesús le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Esta palabra también se utiliza en Hebreos, el capítulo 2, el versículo 9, que dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, mire cómo dice, gustase la muerte por todos. Jesucristo gustó de la muerte, pero fue algo temporal, pues Él resucitó, así que no se quedó muerto, sino que Cristo vive y vive por la eternidad. Número 3, la otra característica que vemos en estas personas que el autor menciona en los versículos del 4 al 6 es que hayan tenido parte en el Espíritu Santo. Es evidente, hermano, que estas personas de las que se habla en Hebreos capítulo 6, que habían estado asociadas con la iglesia y como tal asociados con la obra del Espíritu Santo y sin duda habían recibido algo de influencia de Él de alguna manera en sus vidas, pero no fueron regenerados por el Espíritu Santo. No habían nacido de nuevo y no habían sido sellados por el Espíritu Santo, como dice en Efesios, el capítulo 1, los versículos de 13 al 14, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La cuarta característica que vemos en estas personas es que hayan experimentado la buena palabra de Dios, o sea, que han experimentado la buena palabra de Dios, es decir, que habían escuchado y conocido algo de la palabra de Dios, pero al igual que Nicodemo, que era un maestro en el judaísmo, no era salvo, pues necesitaba nacer de nuevo. Uno puede tener mucho conocimiento, pero si no has nacido de nuevo, hermanos, estás perdido. Si no hemos nacido de nuevo, estamos perdidos y vamos camino al infierno. La quinta característica que podemos ver en estas personas que el autor menciona en estos versículos es que hayan experimentado los poderes del mundo venidero. Que habían experimentado los poderes del mundo venidero. Esto quiere decir que estas personas habían llegado a comprender el don celestial. Que probablemente quiere decir aquí que habían experimentado algo del poder del Espíritu Santo obrando y a saber algo de la palabra de Dios y los poderes de la edad venidera. No necesariamente quiere decir que ellos tenían o no tenían fe genuina que salva,
sino simplemente tal vez quiere decir que ellos habían llegado a comprenderla y habían tenido alguna experiencia de poder espiritual. Hermano, es por esta razón que el mismo Jesús les está hablando a sus discípulos, a sus seguidores, de que habrá personas que cuando lleguen aquel día en el juicio final, que le dirán, Señor, Señor, nosotros hicimos milagros, nosotros echamos fuera demonios, nosotros sanamos a los enfermos, hicimos muchas cosas, pero el Señor Jesús le dice, apartados de mí porque yo no te conozco, yo no los conozco. O sea, y algo interesante es que cuando en la escritura se menciona, se hace esa repetición 2 veces de Señor, Señor, eso implica que hay una relación íntima entre estas personas, o sea, que hay una relación estrecha como la de padre, hijo. Entonces vemos aquí cuando Jesús le dice, apartados, yo no los conozco. O sea, en otras palabras, estas personas le dirán, Señor, Señor, como quien dice, mira, yo te conozco. Yo no te conozco realmente. Hay una relación entre tú y yo. Pero el Señor le está diciendo, apártate de mí porque yo no te conozco. O sea, en otras palabras, no hay ninguna relación entre tú y yo. Apártate de mí, hacedor de maldad. Hermano, y esto es algo que es algo muy importante que tenemos que entender. Tenemos que evaluar nuestras vidas si realmente estamos en Cristo. No simplemente es suficiente con estar cerca de Cristo. No, eso no es suficiente. Esas personas que Jesús está mencionando estaban cerca de Cristo, pero no estaban en Cristo. Así que, hermano, yo te invito a que examines tu vida, que examinemos nuestra vida en esta mañana para ver si nosotros estamos en Cristo. Y si no, yo te invito a que vengas en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo para que puedas recibir salvación y vida eterna. Hermanos, lamentablemente estar cerca de Jesucristo no es suficiente para poder ser salvo, sino que tenemos que estar en Cristo. Y esto lo podemos ver en la persona de Judas Iscariote. Él estuvo 3 años con Jesús, recibió de Jesús la buena palabra, experimentó mediante los milagros y prodigios del ministerio de Jesús. O sea, podemos ver a través de la Escritura que ellos hicieron milagros y hicieron muchas cosas en el nombre de Jesús. Él experimentó los poderes del siglo venidero y la obra del Espíritu Santo, pero eso no fue suficiente para Judas Iscariote. Y sabemos cómo terminó. Y es como ya acabamos de hablar en Mateo capítulo 7, el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, como lo acabamos de estudiar, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas pudieran ser identificadas como personas que asistían a la iglesia, que participaban de todas las actividades de la iglesia, inclusive habían visto milagros dentro de la iglesia y también habían tenido ciertas experiencias que consideraban milagrosas y espirituales, pero eso no era suficiente, eso no es suficiente. Estar cerca no es suficiente, hermanos, para ser salvos, sino que tenemos que estar en Cristo. Las 5 vírgenes fautas que vemos aquí en las Escrituras, que estaban con las 5 vírgenes prudentes, vemos que ambos grupos cabecearon, se durmieron, tenían aceite en sus lámparas, pero cuando llegó el esposo, las 5 vírgenes fautas no pudieron entrar a la fiesta de boda porque no tenían aceite suficiente y se les cerró la puerta y el esposo le dijo que no las conocía. En Mateo capítulo 25, versículo 11 nos dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ve esa repetición, Señor, Señor, como eso significa como que tienen una intimidad, un acercamiento al Señor y dice, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. O sea, en otras palabras, me estás diciendo que me conoces, me estás diciendo que tienes una relación conmigo. Por eso dicen, Señor, Señor. Pero el Señor Jesús está diciendo, mira, yo no te conozco, apartaos de mí.
Esto también lo vemos en Simón el mago. En Hechos capítulo 8, los versículos del 13 en adelante dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura, en prisión y en prisión de maldad veo que está. Entonces vemos que Simón hizo profesión de fe. Él andaba con Felipe todo el tiempo, pero estar cerca de Jesús no fue suficiente. Entonces cuando Simón, al ver que mediante la imposición de los apóstoles, mediante la imposición de mano de los apóstoles, las personas recibían el Espíritu Santo, él quiso obtener lo mismo mediante el dinero. Y Pedro lo reprendió diciéndole que se arrepintiera porque estaba perdido, como dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hermanos, estar cerca de las cosas de Dios no es suficiente. Hay que estar en Cristo. Hermanos, todas las bendiciones espirituales son resultados de estar en Cristo, como lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. La seguridad de salvación es por estar en Cristo, como nos dice en Romanos capítulo 8, el versículo 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra vida, hermanos, está escondida con Cristo en Dios, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 3. También el que está en Cristo, nueva criatura es, como dice en 1 Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. Antes estábamos alejados del pueblo de Dios y sus promesas, pero en Cristo, miren cómo dice, pero en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos por su sangre. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, el versículo 13. También encontramos en Colosenses capítulo 2, los versículos del 9 al 10, que nosotros estamos completos en Cristo. No es en cerca de Cristo, sino que estamos completos en Cristo. También en Gálatas capítulo 3, el versículo del 26 al 27, vemos que somos hijos de Dios en Cristo y estamos revestidos de Él. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. También nosotros somos uno en Cristo y herederos de la promesa dada a Abraham, como dice en Gálatas capítulo 3, los versículos del 28 al 29, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. También, hermanos, al nosotros estar en Cristo, tenemos la verdadera paz. Es como dice en 1 Pedro, capítulo 5, el versículo 14, dice, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. También, hermanos, nosotros somos santos, pasamos a ser santos al estar en Cristo, como dice en Filipenses, el capítulo 1, el versículo 1, dice a todos los santos en Cristo Jesús. También tenemos la salvación según la gracia que nos ha sido dada en Cristo, como dice en 2 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. También, hermanos, tenemos el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo, como dice en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También, hermanos, tenemos libertad en Cristo, como dice en Gálatas, capítulo 2, el versículo 4, y dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. También, hermanos, encontramos que somos justificados en Cristo, como dice en Gálatas, el capítulo 2, el versículo 17, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados
pecadores. Encontramos también que nosotros somos hechos sabiduría, justificados, santificados y redimidos todo en Cristo. Como dice en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. También encontramos que tenemos la esperanza de gloria en Cristo. Como dice en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amados hermanos, la advertencia dada en estos versos, la advertencia que el autor de Hebreos nos está dando es muy seria, hermanos. Hermanos, esto es un asunto muy serio. Esto es un asunto de vida o de muerte. Es triste que vayas a la iglesia. Es triste que participes de todas las cosas relacionadas a la obra de Dios, pero que realmente estés perdido. Por eso debemos pedirle al Señor que nos examine, como dice en el Salmo 139, el versículo 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto fue lo que estuvimos estudiando cuando estudiamos el libro de Efesios. Así que si usted quiere volver a repasar esos puntos, vaya y estudie nuevamente, vea los videos, ¿verdad? Del estudio de Efesios que dimos hace varios meses atrás. Hermanos, no solamente tenemos que pedirle que Dios nos examine, sino que tenemos que examinarnos a nosotros mismos también, como lo dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y también en el capítulo 10 de 1 Corintios, el versículo 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y entonces tenemos que examinarnos a cada uno de nosotros, hermanos. Esto es algo muy importante. Tenemos que examinarnos a la luz de las Escrituras. Por eso es bien importante, hermanos, que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque en las Escrituras vamos a encontrar cómo nosotros debemos andar, cómo nosotros debemos comportarnos, cómo debemos andar en Cristo, en donde quiera que estemos. Y así podemos, al escudriñar las Escrituras, podemos entonces examinar cómo está nuestra vida, y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos cada día creciendo y cambiando, ¿verdad? Nuestra forma de ser, hermanos. Esto es algo muy importante que tiene que estar en nuestra vida diaria como cristianos. Ahora, hermanos, para terminar este capítulo número 6, vamos a pasar a leer los versos del 11 al 20. Y dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, no podemos ser perezosos, hermanos. Tenemos que realmente trabajar en la búsqueda de la santidad en nuestras vidas. Porque mire cómo dice el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, estos textos se refieren a la esperanza que tenemos por delante de los creyentes, es decir, el destino glorioso de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Como dicen los versos del 11 y 12, lo que nos mantiene en el camino, además del temor a la apostasía, es nuestra esperanza en las promesas de Dios. Tenemos absoluta firmeza en la esperanza y en las promesas. Esos textos, hermanos, nos hacen comprender
aprender que las promesas de Dios son absolutamente seguras. Además, nos animas a cada uno de nosotros positivamente a perseverar en el camino. ¿Por qué? Porque Dios no miente, como lo dice ahí, ¿verdad? Y entonces vemos que el autor le recuerda a sus lectores que al principio cuando Dios dio a Abraham la promesa, se la dio con juramento. No era necesario que Dios jurara, porque sus palabras siempre son fieles y siempre se cumplen. Dios no miente, hermanos, ni practica el engaño. El juramento no fue dado para aumentar la veracidad de Dios, sino para reforzar la confianza de Abraham. Dios juró para fortalecer la debilidad humana. O sea, por eso es que dice, Dios mirando a todos lados no encontró que hubiese alguien más grande que él, así que él juró por sí mismo. Las promesas de Dios son firmes, por lo cual no debemos perder nuestra confianza en ellas, hermanos, aun cuando tardan en cumplirse. O sea, cuando a veces no vemos que se cumplen rápidamente, tenemos que confiar en Dios porque Dios no miente, hermanos. Eso es lo que dice en el versículo 18. Dios no miente y por tal razón no podemos perder nuestra esperanza. En el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que, hermano, tenemos que confiar en el Señor. ¿Y cuáles son estas dos cosas inmutables con las cuales Dios nos consuela? Son, número uno, su consejo o promesa, que es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y número dos, es su juramento. Su consejo o promesa, el cual es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es la primera cosa que nos proporciona a cada uno de nosotros consuelo en esta vida, hermanos. Antes vivíamos perdidos sin Dios y sin esperanza, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 12. Y vivíamos sin saber de dónde veníamos ni a dónde íbamos. Estábamos esclavizados por el mundo, la carne y el diablo, zarandeados por la injusticia y la miseria de nuestra condición humana. Pero en medio de aquellas tinieblas resplandeció la luz del evangelio, proporcionándonos esperanza y entendimiento y consuelo. Este evangelio, hermano, está garantizado con su juramento. El juramento es el respaldo dado al mensaje por su carácter inmutable y fiel, porque Dios no cambia y Dios es fiel. La palabra de Dios nos llega ratificada, suscrita y garantizada por la persona de Dios. Entonces, hermanos, concluimos que nuestra esperanza es firme por tres razones. Número uno, nuestra esperanza es firme porque tiene su origen en la promesa y juramento de Dios. Por sí mismo ha jurado que cumplirá fielmente su palabra. Nuestra esperanza descansa en la palabra y carácter de Dios. Número dos, nuestra esperanza es firme porque es como un ancla que llega hasta la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. En los momentos de aflicción y perplejidad podemos saber que hay algo que nos conecta con el trono divino en medio de la tempestad. El eterno Dios, hermano, nos sujeta, nos sostiene. Nuestra esperanza es firme y como hemos estudiado, ¿quién puede arrebatarnos de las manos de Cristo? Hermanos, número 3, nuestra esperanza es firme porque es una esperanza basada en el ministerio del Señor Jesucristo, quien en palabras de Pablo dice en sí mismo es nuestra esperanza. Como dice en Colosenses el capítulo 1, versículo 27, en 1 Timoteo el capítulo 1, versículo 1. Jesucristo, nuestro precursor, no solamente ha forjado el camino al lugar santísimo, sino que también está preparándonos lugar allí. Por todo esto nuestra esperanza es firme. Así que, hermanos, así es como concluye el autor de Hebreos en este capítulo número 6, dejando saber que el Señor es fiel, que Él no cambia y Él cumple sus promesas. Es por tal razón, hermanos, que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, porque Jesús es fiel a su palabra. Y tenemos que también poner nuestros ojos en Jesús fijamente, porque no es suficiente estar cerca de Cristo, sino que hay que estar en Cristo, hermanos. Así que así es como el autor concluye este capítulo número 6, dejándole saber a sus lectores de que hay que estar en Cristo y confiar en sus promesas, porque Él nunca cambia y Él es el Todopoderoso. Así que, hermanos, la paz del Señor sea con todos nosotros, teniendo una esperanza firme en Cristo
Jesús. Así que oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Señor, gracias por estas promesas tan grandes que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque tú no mientes, Señor. Gracias porque tú no fallas y tú eres fiel, Señor. A pesar de que a veces, Señor, nosotros caemos, tú sigues siendo fiel, Señor, en nuestras vidas. Yo te pido que tú nos ayudes cada día a poder ver tu fidelidad, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, y que podamos, Señor, estar en ti, mi Dios. Que podamos vivir en ti, Señor, que seas tú el que vive en cada uno de nosotros y no nosotros, Señor. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la lección, hermano, de hoy. Los invito a que vengan la semana que viene, traiga su Biblia, traiga su libreta, para que así podamos seguir estudiando la maravillosa palabra del Señor. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga en el día de hoy. Vamos a cantar, nos hemos congregado juntos para adorarle. Canten conmigo, hermanos. Aquí. Nos hemos congregado en este día para darle honra. Amén. Así es. Y la música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Levanta su nombre, alabarle, levanta tu voz, alabarle. Solo a Él es el único Dios verdadero, Él es digno. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Les invito que todos con las manos levantadas y sus corazones adoremos al Señor. Amén. Here we go.